Ahora entraremos en la diapositiva número 6 a revisar cómo es que se ha dado la enseñanza de la lectura. La lectura como proceso, como lo hemos visto, se ha revisado en las currículas nacionales, hoy en día los conocemos así, pero desde sus inicios ha seguido una serie de procesos que se distinguen por la influencia de sus contextos, socioculturales, hasta políticos y económicos. En este caso no vamos a referir, no vamos a abordar todo, pero vamos a ir directamente a lo que sería el siglo XVIII, donde vamos a mencionar el tipo de escolaridad, el tipo de mirada, enfoque que se le daba a la educación y cómo el aprendizaje de la lectura ha estado ligado con este, ¿no? Antes de esto quisiera aclarar que si bien es cierto, nosotros conocemos, ¿no?, así como hemos visto en los cursos previos, que la comunicación integral considera tanto la expresión y comprensión oral, la lectura o la habilidad de leer, el otro proceso que es la escritura, vamos a centrarnos en la lectura por las características de esta titulación, sin que signifique eso que no le estamos dando la importancia al proceso de escritura. Ahora me voy a referir, sí, en específico a lo que sería, ¿no?, la forma en la que se ha dado la enseñanza de la lectura desde el siglo XVIII hacia adelante. En el siglo XVIII predominaba dentro de las escuelas lo que se podría llamar las metodologías memorísticas, repetitivas, en donde había mucho rigor, ¿no? A veces se confunde el rigor con la rigidez, que podría ser también una rigidez didáctica, pareciera algo contradictorio, pero una rigidez en la manera de llegar o aproximarse al aprendizaje de los estudiantes. En este tiempo era mucho más claro hablar de enseñanza. Si nosotros estamos señalando el concepto de enseñanza de la lectura, no es porque dejemos de considerar la trascendencia y centralidad del aprendizaje, sino porque de esa manera se ubica en los textos de referencia para hablar sobre los métodos y modelos que se han dado para aprender a leer. Entonces, en el siglo XVIII predominaban los métodos memorísticos y es muy común recordar el famoso deletreo, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era que deletreen, se centralizaba en la palabra en sí misma, pero con esa idea de repetir y repetir hasta memorizar. En el siglo XIX ya el método va teniendo un poco de variación, algo extraño porque un método en sí mismo es rígido frente a un modelo, frente a un enfoque, ¿no? Sin embargo, en la metodología se considera ya lo visual. Entonces se recurre a otro tipo de elementos, herramientas para poder hacer más sencillo el proceso y no tan riguroso ni un proceso que esté cargado de temor para el estudiante. Aquí es donde surgen los llamados métodos globales y sintéticos. El método global está centrado en ver la palabra y cómo esta palabra puede formar otras palabras en su conjunto, como familias de palabras, las relaciones que tiene entre ellas, y poco a poco esta palabra puede formar oraciones y después más adelante texto. Aunque en este tiempo, desde la lingüística, no se veía el texto, sino solamente la palabra y la oración. El método sintético, al contrario, ve la palabra y cada una de las unidades que la conforman. Entonces, si voy viendo unas partes más pequeñas, podríamos hablar de los fonemas y los morfemas. Algunos consideran a las sílabas, sin embargo, la sílaba no es una unidad de lenguaje, por lo tanto, no estaría como microestructura textual. Es recién en el siglo XX, tal como vemos en la diapositiva número 7, que la enseñanza de la lectura empieza a tener una serie de cambios más significativos, porque surgen teorías desde el aprendizaje, así como va avanzando, conociéndose nuevas teorías pedagógicas, también hay un avance en la lingüística y por lo tanto en la didáctica de la enseñanza de las lenguas. Entre todas estas hay un intercambio, hay una interrelación
y surgen las llamadas teorías, métodos, modelos y enfoques en torno a la enseñanza-aprendizaje de la lectura. Si nosotros nos refiriéramos a las teorías, por ejemplo, tenemos la teoría perceptiva, cuya finalidad estuvo dirigida a mejorar las habilidades lectoras y diagnosticar las dificultades como la dislexia, ¿no? Cosa que mucho antes no se tenía tan en cuenta, proponiendo la reeducación de ese trastorno en el aprendizaje de la lectura. El método se enfocaba en desarrollar las habilidades de prelectura que vamos a ver en otro tema, ¿no? Como la organización temporal y espacial, la memoria visual, auditiva y articulación. Más adelante, en la década de los 70, el enfoque de la psicología cognitiva nos habla de la teoría psicolingüística de la lectura y comprende procesos metacognitivos que emplean los lectores para discriminar o analizar un texto. Entonces, cuando surge ya este concepto de los procesos metacognitivos, es que estamos conscientes de cómo es que aprendemos, cuál es la mejor manera que tengo para aprender. Si yo conozco cómo aprendo, facilita el proceso de aprendizaje y esto mismo se va a aplicar a la lectura. En forma simultánea surge en contraposición la teoría naturalista, que cobra fuerza con Goodman y Freinet, que son más conocidos por nosotros, señalando que el método natural de lectura intenta experimentar con la deducción, el descubrimiento y la creatividad en la formación lectora. Tal vez en ese momento, y si miramos algunos ejemplos, se hablaba inclusive de someter al niño desde edades muy tempranas a que pueda deducir a través de las imágenes o ciertos recursos de los tipográficos de qué se trataba el texto, ¿no?, que íbamos a leer. En ese momento más se hacía referencia a la lectura, ¿no? Hoy en día se habla del texto porque estamos en otro enfoque. Una teoría influyente para este aprendizaje y enseñanza de la lectura es la teoría constructivista, y en este caso, desde la lectura, Emilia Ferreiro y Tversky, en el 79, apoyan las etapas progresivas del niño en su desarrollo lector, de tal manera que ampliando sus habilidades y estrategias lectoras, incluye este aprendizaje considerando el intercambio sociocultural a través del aprendizaje y la textualidad, un aporte de Vygotsky, que sirve para validar la importancia de la lectura como instrumento educativo que habilita al niño para acumular conocimientos y aprendizajes culturales que favorezcan su óptimo desarrollo. Entonces vemos que se habla de teorías. Como les decía, surgen métodos en función de esas teorías y surgen modelos. Los modelos son mucho más abiertos. Cuando yo adopto un método, tengo que seguir tal cual, ¿no?, como regla, su mismo nombre lo dice. Dentro del modelo estoy dando más flexibilidad y probablemente puedo considerar técnicas y estrategias de uno u otro método o simplemente técnicas y estrategias diversas que al seguir una secuencia didáctica me permiten favorecer un tipo de aprendizaje. ¿Y en base a qué? A las necesidades de los estudiantes, a los logros que yo pretendo se puedan alcanzar, porque están relacionadas con las competencias fundamentales que buscamos a través de la enseñanza en las instituciones educativas. Más adelante, bueno, hablamos del concepto, cuando hablemos del concepto propiamente de comprensión lectora, veremos otros enfoques. Entonces, es en el siglo XX en donde tenemos mucha más variedad de textos de lectura, bibliografía, referencias sobre modelos, enfoques, métodos. Regresan muchas cosas del pasado a revisarse, se cuestionan y se critican, hay oposición, porque poco a poco se va identificando esa trascendencia de la lectura para poder generar mejores aprendizajes. Y entonces, seguramente en más de una ocasión, en muchas ocasiones se han preguntado ¿cuál es el mejor método para leer? Recuerdo que hace unos años atrás, cuando viniera al Perú Daniel Cassani, se le hizo la pregunta. Y ya antes a otras personalidades. En el año 2009, en un evento en Argentina, también se hizo referencia. Bueno, estaba ahí Emilia Ferreiros, Teresa Colomer,
y Delia Lerner con su equipo de investigación. ¿Cuál es el mejor método? Vamos a seguir viendo a continuación.